Después de tragar la pastilla que mi nuera Emma me dio, luché por respirar. Mi visión se nubló. Brian me sostuvo en sus brazos y se burló. Finalmente lo enviaremos a ver a Ethan. Ethan, mi hijo, había muerto en un accidente automovilístico hace solo una semana. Sí, he esperado este momento durante 30 años. Finalmente está muerto. Él, una vez gentil y amoroso, Brian ahora reveló su verdadera naturaleza despiadada. Pasé un año entero cambiando la medicina. Incluso si la policía investiga, no encontrarán nada. Así que era él todo el tiempo. Había estado reemplazando mi medicación justo debajo de mi nariz. Brian me miró con disgusto, como si no fuera más que un insecto, antes de volverse hacia Emma con una tierna sonrisa. De ahora en adelante, los tres podemos vivir juntos en paz. Me negué a aceptar un destino tan cruel. Con la renuencia llenando mi corazón, tomé mi último aliento. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de regreso en la sala de partos del hospital, en el momento en que Emma dio a luz. El recién nacido agitó sus pequeñas manos mientras Ethan estaba junto a Emma, sonriendo mientras miraba al bebé. Toda la familia estaba llena de alegría por la nueva vida, pero rompí la felicidad en la habitación con una sola frase. ¿Por qué este bebé no se parece en nada a Ethan? La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Ethan se endureció ligeramente. Brian miró a Emma por el rabillo del ojo antes de responder rápidamente. Se parece a su madre. Emma inmediatamente intervino. Sí, se parece a mí. Mira sus cejas, su nariz es exactamente la misma. Dudó por un momento antes de agregar, pero sus ojos se parecen a Ethan. Mi pearl por dentro. Los ojos del bebé ni siquiera estaban completamente abiertos todavía. ¿Cómo podría decirlo? En mi vida anterior, nunca noté las interacciones sutiles entre Brian y Emma. En ese entonces, cuando nació mi nieto, toda la familia estaba encantada. Ethan estaba aún más entusiasta que Emma, asumiendo todas las responsabilidades, cambiando pañales, preparando fórmula, atendiendo personalmente cada necesidad del bebé. Todos los días después del trabajo, cancelaba todos sus planes solo para correr a casa y estar con su hijo. Brian, mi esposo, trataba al bebé como un tesoro invaluable, incluso con más atención de lo que alguna vez había tratado a Ethan. Siempre había creído que esto era solo amor de abuelo. Pero la verdad era que este bebé era su propio hijo. 3 meses después, Ethan se fue de viaje de negocios. Su auto perdió el control y se precipitó por un acantilado. Su cuerpo nunca fue recuperado. Yo ya tenía mala salud y el dolor abrumador agotó mis últimas fuerzas. Me volví tan débil que incluso estar de pie era una lucha. En el mismo hogar al que había dedicado mi vida, me trataban como nada más que una sombra. Brian y Emma hicieron alarde abiertamente de su relación, ignorándome por completo. Incluso se susurraban el uno al otro frente a mí sobre cómo habían manipulado el auto de Ethan, causando el accidente. Me controlaron. Me encerraron en el sótano. Me negaron comida. No era más que un animal a sus ojos. Al final, me quitaron la vida con una sola pastilla. Luego, los tres se fueron juntos, mudándose a otra ciudad, listos para comenzar una nueva vida. Libres de culpa. Libres de carga. Pero en esta vida, nunca los dejaré tener éxito. Pagarán por lo que han hecho. Ethan, convencido por las palabras de Emma, volvió su atención al bebé que jugaba con él y se reía. Incluso me aseguró, «Mamá, Emma tiene razón. El bebé se parece más a ella. Los recién nacidos están arrugados y rojos. Es difícil ver algún parecido». Le di una sonrisa casual. Supongo que sí. Emma parecía agotada, y Brian, siempre el atento esposo, colocó pensativamente una almohada detrás de su espalda. Ethan estaba tan concentrado en el bebé que apenas notó mi irritación. Dije que me quedaría aquí esta noche. Ustedes dos deberían irse a casa y descansar. Ethan dudó, preocupado por mi salud. Mamá, no necesitas cansarte. Yo cuidaré de Emma. Además, aquí también hay enfermeras. Papá y tú han estado despiertos toda la noche. Vayan a casa y descansen un poco. Emma se había puesto de parto en mitad de la noche y solo dio a luz a las 5 de la mañana. Ninguno de nosotros había dormido mucho. Insistí en que Brian se fuera a casa. Como Emma era mujer, tenía sentido que me quedara con ella. Acepté descansar, pero cuando Ethan y Emma se quedaron profundamente dormidos, me levanté y me acerqué a la cuna del recién nacido. Acaricié suavemente el fino cabello de su cabeza antes de tomar un hisopo de algodón y limpiar con cuidado el interior de su boca para recolectar una muestra de ADN. El bebé se retorció incómodo y comenzó a llorar. Ethan se despertó abruptamente, su voz llena de confusión. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Rápidamente guardé la muestra y recogí al bebé.
Probablemente tenía hambre. Ethan no sospechó nada y le entregó el bebé a Emma para que pudiera alimentarlo. Mientras tanto, recogí discretamente muestras de ADN de Brian y Ethan y luego las envié a pruebas de paternidad. Como se esperaba, el bebé era de Brian. Justo cuando terminé de ocultar los resultados de la prueba, Brian, como siempre, trajo un vaso de agua y mi medicación. «Toma tu medicina», dijo. Mi salud había sido mala durante años, lo que me obligaba a tomar múltiples pastillas todos los días. Algunos medicamentos requerían 3 pastillas 2 veces al día, mientras que otros necesitaban 2 pastillas 3 veces al día. Nunca me había molestado en llevar un registro de ellas. Brian siempre las preparaba para mí. Si estaba en el trabajo, dejaba instrucciones estrictas con el ama de llaves. Y, si eso no fuera suficiente, incluso llamaba para recordármelo en el momento exacto. Todos me envidiaban, diciendo lo afortunada que era de tener un esposo tan devoto y atento. Lo llamaban una bendición de mi vida pasada. Me quedé mirando las pastillas en la tapa del frasco durante mucho tiempo sin decir una palabra. Un esposo que intercambió la medicación de su esposa, la asesinó e incluso conspiró para matar a su propio hijo. Sí, qué maravillosa bendición tuve, de hecho. Brian notó mi vacilación. «¿Qué pasa?», preguntó. Su rostro estaba tenso, sus músculos rígidos. Estaba nervioso. ¿Tenía miedo de que hubiera descubierto algo? Mantuve la calma. Tomé las pastillas y las tragué con agua. Brian me ayudó a acostarme antes de salir para guardar el vaso. Tan pronto como se fue, escupí las pastillas que había escondido entre mis dientes y rápidamente las tiré debajo de la cama. A la mañana siguiente, antes de que el ama de llaves viniera a limpiar, discretamente me deshice de la evidencia. Más tarde ese día, tomé una pastilla de cada tipo de medicamento que tenía y con el pretexto de hacer un recado, fui a un laboratorio para que las analizaran. Después de eso, me dirigí a la empresa. El negocio originalmente había sido una empresa estatal, pero después de la privatización, mi padre, que había sido el director de la fábrica, se asoció con algunos colegas para comprarla. A través de varias rondas de integración de recursos, la empresa se había convertido en un negocio exitoso. Rara vez visitaba y la mayoría de los empleados apenas me reconocieron. El gerente general actual, alguien que me había visto crecer personalmente, bajó a saludarme. «¿Por qué no llamaste al tío Brian?», preguntó. «Brian trabajaba aquí como vicepresidente». Sonreí, solo quería mirar alrededor. Después de todo, soy accionista de esta empresa, pero parece que cada decisión importante se la dejo a Brian. ¿No crees que es hora de que me involucre más? No puedo confiar en él para todo. El gerente general estaba visiblemente sorprendido pero también complacido de que finalmente me estuviera interesando en la empresa. Me dio una descripción general de las operaciones comerciales actuales. Poco después, Brian se acercó corriendo, visiblemente inquieto. «¿Por qué estás aquí? No tienes buena salud. Trabajar demasiado solo hará que sea más difícil dormir por la noche». Para los outsiders, él era la imagen de un esposo cariñoso. Sonreí. No puedo quedarme inactivo para siempre, como una tortuga escondida en su caparazón. Su sorpresa era obvia. Tenía miedo de que pudiera reclamarle a CL mi autoridad. Hice un recorrido por su oficina y, a través de las grandes paredes de vidrio, observé a las jóvenes empleadas que trabajaban para él. Me pregunté cuántas de ellas habían sufrido en sus manos. La infidelidad de Brian no había comenzado después de que Emma entró en nuestra familia. Había sido infiel innumerables veces antes. Rezaba por las mujeres de su oficina, sabiendo que no se atreverían a hablar en su contra. Esto era algo de lo que él mismo se había jactado mientras me atormentaba. Emma había sido una de sus amantes todo el tiempo. Ethan la conoció en una reunión de la empresa y se enamoró de ella a primera vista. Casualmente, se quedó embarazada y Brian vio la oportunidad perfecta. Dejó que Ethan se hiciera responsable del niño, convirtiéndolo en un tonto involuntario. Yo había estado ciega. No había podido ver su romance, no protegía a mi hijo y finalmente me arruinó en el proceso. Me volví hacia Brian y le dije que asistiría personalmente a la próxima reunión de accionistas. Por un breve momento, las grietas en su máscara cuidadosamente construida comenzaron a mostrarse. ¿Por qué el repentino interés en todo esto? He estado inactiva durante demasiado tiempo. Mi cuerpo y mi mente se están oxidando. Necesito algo que me mantenga activa. Brian estaba a punto de protestar, pero lo interrumpí. Solo siento lástima por ti y quiero ayudar más, dije, manteniendo mi tono ligero. Pero el rostro de Brian todavía se oscureció con disgusto. Después de que Emma terminó su recuperación posparto, hice una cita para ella en un salón de belleza. Mientras Brian estaba ocupado con su último proyecto, me escabullí para recuperar los resultados de la prueba.
El informe confirmó lo que había sospechado. Cada uno de mis medicamentos recetados era inofensivo por sí solo. Sin embargo, cuando se mezclaban, ejercían una presión severa sobre mi corazón, aumentando el riesgo de un paro cardíaco repentino. Lo entregue la lista original de medicamentos al técnico. ¿Hay algún problema con estas recetas? No, estos medicamentos están bien individualmente, respondió. Apreté el informe con fuerza, reprimiendo el odio que burbujeaba dentro de mí. Cuando salí de la oficina del investigador privado, una figura familiar apareció en la entrada. Sonrió cálidamente y entrelazó su brazo con el mío. Su mirada se detuvo por un breve segundo en el cartel del investigador antes de preguntar casualmente: «Mamá, ¿qué haces aquí?» Mi corazón se encogió. Brian debía haber sospechado después de mi visita inesperada a la empresa. Mantuve mi expresión neutral, mi voz teñida de molestia. ¿Me estás siguiendo? Emma se rió y tiró de mi brazo. No, por supuesto que no. Papá solo me pidió que te revisara. Estaba preocupado por tu salud y no quería que deambulara sola. Luego agregó dulcemente: por cierto, madre, ¿qué estabas mirando? Le di unas palmaditas suaves en el dorso de la mano mientras caminábamos. Vamos, te lo diré en el camino. Una vez dentro del auto, dejé que Emma condujera. Ingresé un destino en el GPS y permanecí en silencio durante todo el proceso. En el viaje, llegamos a un pequeño café. Pedí café y la llevé a una mesa junto al gran ventanal en el segundo piso. Emma estaba claramente inquieta. Su culpa debía estar carcomiéndola, poniéndola nerviosa por lo que pudiera revelar. Finalmente, no pudo contenerse más. Madre, ¿qué sospechas exactamente? ¿Por qué irías a un investigador privado y qué estamos haciendo aquí? La dejé reposar en su ansiedad por un rato antes de abrir lentamente la carpeta con una expresión de dolor. Suspire. Ni siquiera sé cómo decir esto, mi voz tembló y forcé algunas lágrimas. Es demasiado doloroso hablar de ello. Emma, alguna vez la preocupada nuera, se acercó para consolarme. Mamá, ¿qué pasó? Dime. Tal vez pueda ayudar. Enjugando mis lágrimas inexistentes, dejé que mi voz temblara de dolor. Creo que tu suegro está teniendo una aventura. Emma así puso rígida. Su expresión cambió varias veces, como si luchara por procesar lo que acababa de decir. No, eso no puede ser, murmuró finalmente. Suspiré, fingiendo angustia. Yo tampoco quiero creerlo, pero mira esto. Saqué las fotos que el investigador privado había tomado. Mostraban a Brian estando íntimamente cerca de una mujer joven. Era claro como el día que la mujer no era Emma. Emma miró las fotos, apretándolas fuertemente. Sus labios se separaron ligeramente, incapaz de formar una respuesta. Después de un largo silencio, le pregunté: «Emma, ¿conoces a esta mujer?» Ella dudó y luego negó con la cabeza. «No», dijo con los dientes apretados, tratando de mantener la compostura. Intentó consolarme. «Estas fotos no prueban nada. Papá es vicepresidente de la empresa, es normal que las mujeres jóvenes se le acerquen. Además, te ama profundamente. Él nunca te engañaría». Suspire de nuevo. Yo tampoco quiero creerlo. Por eso quería verlo con mis propios ojos. Finalmente, se dio cuenta. La había traído aquí para atrapar a Brian en el acto. Sus dedos bailaron nerviosos sobre la pantalla de su teléfono. No estaba preocupada por su matrimonio con Brian. Si él estaba realmente involucrado con esa mujer, el que tenía más que perder no era yo, era ella. Justo en ese momento, un elegante coche de lujo se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre de mediana edad, de aspecto refinado, salió y una hermosa joven se aferró a su brazo. Se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. El hombre se inclinó ligeramente, aparentemente devolviendo el beso. Estaban de espaldas a nosotros, pero Emma lo reconoció al instante. Era Brian. Su rostro se puso blanco como una sábana. La observé por el rabillo del ojo, notando la forma en que apretaba los puños, como parecía lista para salir furiosa y confrontar a Brian. La pareja se demoró en su abrazo por unos momentos antes de que la joven finalmente se fuera. Solo entonces Brian regresó a su auto y condujo a casa como si nada hubiera pasado. Emma se sentó congelada, su café intacto. Finalmente, se giró hacia mí, su voz tensa por la urgencia. «Madre, ¿no vas a hacer algo?» Estaba desesperada. Quería que yo fuera la que confrontara a Brian. Esta chica era alguien que yo había arreglado. ¿Por qué debería tener prisa? Era una de las mujeres que Brian había agredido una vez, obligándola a dejar su trabajo y desaparecer. Me había llevado mucho tiempo localizarla y la había invitado a ayudar a montar un pequeño espectáculo. Dejé escapar un largo suspiro, como si finalmente me resignara al destino. A mi edad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo competir con mujeres jóvenes?
Sanaba completamente derrotado. Seguí fingiendo estar amargada y pensar que incluso escribió un testamento secreto a mis espaldas. Me pregunto a quién pretendía dejarle sus acciones. Si era Ethan, entonces, ¿por qué necesitaría reescribirlo? Yo había hecho mi propio testamento hace mucho tiempo, dividiendo mis acciones en 2 partes, la mitad para Ethan, la mitad para Brian. Pero la parte de Brian, no tenía idea de a quién planeaba dársela. Me oblig a mantener la compostura. El devoto esposo que aparentemente me había amado durante años me había sido infiel todo el tiempo. ¿Quién sabía qué más me había estado ocultando? El corazón de un hombre era como las profundidades del océano, imposible de comprender. Emma parecía perdida en sus pensamientos. Por supuesto que tenía que estarlo. Brian era capaz de asesinar a su propio hijo. ¿Qué clase de hombre no sería lo suficientemente despiadado como para traicionar a su esposa? Suavemente, puse mi mano sobre la de ella y suspiré. Emma, como mujeres, tenemos que pensar en nosotras mismas primero. La llevé a un bufete de abogados, donde, bajo su testimonio, revisé mi testamento. La mitad de las acciones de la compañía de Brian ahora irían al bebé, con Emma administrándolas hasta que fuera mayor de edad. Esta será tu seguridad, le dije. Ethan podría tratarte bien o podría no hacerlo. ¿Pero tu hijo? ¿Crees que alguna vez abandonaría a su propia madre? Ni siquiera importaba si el bebé era de Ethan o de Brian. Lo que importaba era que Emma lo había dado a luz. Pero el dinero de Brian era otra historia. ¿Quién sabía cuántos hijos ilegítimos tenía por ahí? Mientras la verdad sobre la paternidad del niño permaneciera enterrada, nadie la cuestionaría jamás. Los ojos de Emma se iluminaron. Continué, también fui a la empresa hoy. Hablé con el gerente general y le pedí que te ascendiera. Tomé su mano, dándole un apretón tranquilizador. Nosotras, las mujeres, necesitamos ser independientes. Deberías concentrarte en construir una buena vida con Ethan. Ten otro hijo y cuando eso suceda, puedo revisar el testamento de nuevo. Le hice prometer que no le contaría a nadie sobre esto. Soy demasiado vieja para seguir luchando. Solo ayúdame a mantener la paz en esta familia hasta que me haya ido. Emma sintió, pero no había forma de que Brian no se enterara. Efectivamente, durante la cena lo mencionó. Escuché que cambiaste tu testamento. Sonreí con calma. Sí, fui al bufete de abogados hoy temprano. Ya que lo sabes, vamos a hacerlo oficial. Hice un gesto para que la ama de llaves sacara la versión anterior del testamento. Mis acciones siempre se han dividido equitativamente entre Ethan y tú. Estas eran las acciones que mi padre me dejó en los años 70 y 80. Mi padre era el director de una fábrica estatal. Cuando la empresa fue privatizada, invirtió todo lo que tenía e incluso pidió préstamos para adquirir el 30% del negocio. Los otros accionistas lo nombraron para permanecer como director. A lo largo de los años, sus acciones se diluyeron, pero aún conservaba el 20%. Eso era una fortuna en sí misma. Cuando falleció, esas acciones fueron para mí. Las dividí en 2, la mitad para Ethan, la mitad para mi nieto. Ya que el bebé aún es pequeño, Emma las administrará hasta que sea mayor de edad. Emma ya sabía de esto. Ethan tampoco tenía objeciones. El único disgustado fue Brian. ¿Por qué no hablaste de esto conmigo primero? Preguntó. Me acerqué y le di una palmadita en la mano, sonriendo. ¿Estás molesto porque le dejo todo a nuestro hijo y nieto? Brian se puso rígido. Por supuesto que no. Entonces no hay nada de qué preocuparse, dije alegremente. Ethan siempre ha sido un hijo filial. ¿Tienes miedo de que no te cuide? Brian se recompuso rápidamente. Yo solo pienso. Una decisión tan importante debería haber sido discutida conmigo. ¿De verdad crees que me opondría? Entonces está decidido, dije sonriendo mientras recogía mis palillos. Comamos. A la 1 de la madrugada, escuché un leve crujido a mi lado. Brian se estaba levantando de la cama. Abrió la puerta silenciosamente y salió. Abrí los ojos, saqué mi teléfono y conecté mis auriculares Bluetooth. Ese mismo día, cuando visité el centro de pruebas y la empresa, también había comprado en secreto equipo de vigilancia. Tenía cámaras ocultas y dispositivos de escucha en varios rincones de la casa, incluido el estudio de Brian. Este era el único lugar en toda la casa al que Brian nunca dejaba que nadie se acercara. Y, efectivamente, allí estaban Brian y Emma, susurrando entre sí en el estudio. Brian estaba visiblemente inquieto por mis acciones recientes, especialmente con respecto a los cambios en mi testamento. ¿Por qué cambiar el testamento en este momento? Preguntó, su voz teñida de sospecha. Cuanto más culpable es alguien, más problemas provoca. Emma parecía perdida en sus propios pensamientos y no respondió de inmediato. Brian la agarró por la barbilla, obligándola a mirarlo, e inhaló profundamente cerca de su cuello.
En realidad, no estás dejando que esa bruja fea se meta en tu cabeza, ¿verdad? Su voz se volvió fría. Si Ethan descubre que el bebé no es suyo, ¿de verdad crees que recibirás un centavo de esa herencia? Emma sonrió levemente. ¿Y de verdad vas a dejarle todo al bebé? Brian respondió sin dudar, por supuesto. Es mi hijo. Todo lo que tengo le pertenece a él. Emma dudó un momento antes de preguntar, ¿tienes otras mujeres? Lo estaba probando. Brian apretó su abrazo alrededor de ella y murmuró cosas dulces. Eres la única. No hay nadie más. Tú y el bebé son mi mundo entero. Emma se quedó en silencio. La voz de Brian se volvió aguda. Tenemos que seguir adelante con nuestro plan. Las cosas se están poniendo arriesgadas. Tenía miedo de que descubriera la verdad. Quería atacar primero. Los ojos de Emma parpadearon con vacilación. No vas a echarte atrás, ¿verdad? El tono de Brian se volvió peligroso. Sintiendo su vacilante resolución, añadió fríamente, será mejor que me recuerdes, Emma. Tú y el bebé son la única familia real aquí. Somos los únicos conectados por sangre. Emma forzó una sonrisa. Por supuesto que lo recuerdo. Brian endureció su resolución. Bueno, entonces apégate al plan. Asegúrate de configurar todo con el mecánico mañana. Me quité el auricular, sintiendo un escalofrío profundo asentarse en mi corazón. Brian realmente iba a seguir adelante. Realmente iba a matar a Ethan. Ethan no estaba relacionado biológicamente con ninguno de nosotros. Había sido adoptado. Siempre había sido frágil desde la infancia. Mi corazón era débil e incapaz de soportar el estrés. Incluso después de casarme con Brian, luché por concebir durante años. Cuando finalmente quedé embarazada, mi condición cardíaca empeoró y perdí al bebé. Brian me había consolado en ese entonces, diciéndome que no necesitábamos un hijo, que tenerme a mí era suficiente. Pero me sentí culpable, así que lo convencí de que adoptara. Ethan llegó a nosotros cuando tenía poco más de un año. Lo habíamos criado juntos durante más de 20 años y, sin embargo, Brian pudo descartarlo sin dudarlo, planeando su asesinato con las mismas manos que una vez lo levantaron cuando era niño. En mi vida pasada, después de la muerte de Ethan, Brian y Emma habían discutido abiertamente cómo habían orquestado su accidente frente a mí, sin miedo ni vergüenza. Habían sobornado a un mecánico en un taller de reparación de automóviles para que manipulara los frenos y luego habían hecho arreglos para que Ethan tomara ese mismo auto en un viaje de negocios. A mitad de su viaje, los frenos fallaron y el auto se estrelló. Atravesé una barandilla y me desplomé por un acantilado. El vehículo se incendió y no dejó nada más que restos carbonizados, mientras yo me ahogaba en el dolor. Esos dos habían abierto una botella de champán y lo habían celebrado en mi presencia. Yo había estado encerrado dentro de esa casa, gritando por ayuda, pero nadie había venido. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Justo entonces, la manija de la puerta giró. Rápidamente cerré los ojos, fingiendo estar dormido. Pasara lo que pasara, no dejaría que Ethan corriera la misma suerte otra vez. A la mañana siguiente, tal como esperaba, Emma instó a Ethan a llevar su auto al mantenimiento. «Lo has estado posponiendo durante tanto tiempo», ella regañó. «Te dije que lo hicieras hace mucho y todavía no te has ido. Te vas de viaje mañana, ya reservé una cita». Solo level ahoy. «Está bien», respondió Ethan, siendo el mismo de siempre. Pero Brian y Emma nunca recibieron las noticias que esperaban. En lugar de que Ethan tuviera un accidente, fue Emma. Ella salió a conducir y terminó en un choque. La llevaron de urgencia al hospital. Ahora está tumbada en una cama de hospital, su pierna derecha envuelta en vendajes gruesos, rígida como una columna. Su cara estaba desfigurada y había sufrido una conmoción cerebral. Incluso después de someterse a una cirugía, aún no había recuperado la consciencia. En la superficie, tenía una expresión de angustia, fingiendo preocupación por su bienestar, pero por dentro no sentía nada más que satisfacción. Emma no era menos que una serpiente venenosa, hermosa por fuera, pero completamente podrida por dentro. En mi vida pasada, fue ella quien sugirió matar a Ethan. Ella fue la que me encerró en el sótano, me usó como una salida para su ira, me torturaba cada vez que se sentía disgustada. Tomaba mi teléfono, usurpaba mi lugar en la casa y le susurraba al oído a Brian todas las noches, instándolo a deshacerse de mí de una vez por todas. Ella seguía recordándole que, mientras yo estuviera viva, nunca podrían ser verdaderamente libres. Brian había sido demasiado cauteloso, no quería que la policía investigara nada sospechoso, así que insistió en esperar a que mi salud se deteriorara por sí sola. Pero Emma no tenía paciencia. Ella descargaba sus frustraciones conmigo, alimentándome con sobras aptas para un cerdo, golpeándome cuando quería.
Quemaba todas las pertenencias de Ethan delante de mí, maldiciéndolo para que se pudriera en el infierno. Se burló de mí con desprecio, que si hubiera muerto antes, no habría tenido que sufrir tanto. Se merecía todo lo que le había pasado. Si no hubiera intentado matar a Ethan, esto no se habría vuelto en su contra. Ethan corrió al hospital sin aliento. Brian, parado allí, parecía visiblemente inquieto. No podía entender por qué fue Emma la que terminó en el accidente. ¿No llevaste tu propio auto?, preguntó. Su expresión se oscureció. Ethan frunció el ceño. Por supuesto que sí. Solté una risa silenciosa. Brian, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Estás sugiriendo que sabías que algo le iba a pasar a su auto. Brian se recuperó rápidamente, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? No, solo pregunté porque pensé que su auto estaba en mantenimiento. Emma y Ethan conducían autos idénticos. Los había elegido así a propósito, un juego a juego para esposo y esposa. Excepto por sus matrículas, eran indistinguibles. Al mecánico solo le habían dicho que Ethan dejaría un auto para revisión. No tenían idea de qué auto traería realmente. Afortunadamente, en mi vida pasada, Brian y Emma se habían jactado frente a mí sobre su plan. Brian había sido cuidadoso de no dejar rastro, así que hizo que Emma tomara la iniciativa, pero ella no era tan cautelosa como él. Así fue como encontré un hueco en su plan para explotar. Ethan, todavía en shock, bajó la cabeza y evitó la mirada de Brian. Brian, notando su extraño comportamiento, frunció el ceño. ¿Qué te pasa hoy? Di un paso adelante antes de que Ethan pudiera responder. Su esposa está acostada en una cama de hospital. ¿Cómo crees que se siente? Le di unas palmaditas suaves en la espalda a Ethan. La cirugía salió bien, podría despertar pronto. Mientras hablaba, llegó la policía. Como fue un accidente de tráfico, se tuvo que realizar una investigación oficial. Brian estaba demasiado preocupado con el manejo de la policía para seguir prestando atención a Ethan. Su prioridad ahora era asegurarse de que ni él ni Emma estuvieran implicados en ningún delito. En la habitación VIP del hospital, había hecho arreglos para que una enfermera privada cuidara de Emma. Brian no se quedó mucho tiempo, tenía demasiados cabos sueltos que atar. Ethan, mientras tanto, estaba sentado afuera del hospital, en un banco, fumando. Cuando me vio acercarme, su voz estaba llena de dolor. Mamá, no me importa Emma, pero ¿por qué? Porque papá lo haría. No sabía cómo consolarlo. Antes de que Ethan llevara su auto a mantenimiento, lo detuve y le di los resultados de la prueba de paternidad. Su primera reacción no fue preguntar por qué el bebé pertenecía a Brian, sino que su voz tembló cuando preguntó: ¿por qué? ¿Por qué no tengo ninguna relación biológica con el bebé en absoluto? Incluso si el niño era de Brian y Emma, Ethan y el bebé deberían haber compartido al menos una conexión entre hermanos. Pero la prueba de ADN no mostró nada, ninguna relación en absoluto. El secreto que había mantenido oculto durante 25 años finalmente había salido a la luz. Ese fue el primer golpe devastador que sufrió. Luego le dije que llevara el auto de Emma al taller. En lugar de eso, me preguntó por qué, y todo lo que dije fue: lo entenderás cuando regreses de tu viaje. Se había ido con confusión en su corazón. Ahora había regresado a una realidad aún más dura. No tenía respuesta para él, porque yo tampoco podía entender por qué Brian me odiaba tanto. Ethan había sido arrastrado a esto simplemente porque era mi hijo. Todavía podía recordar el veneno en la voz de Brian antes de morir en mi vida pasada. Si no fuera por tu padre, ¿de verdad crees que serías digna de mí? Mírate a ti misma. Eres fea y estéril, nunca debiste haber sido mi esposa. Tu padre dijo que si mi salud era mala, simplemente no tendríamos hijos. Así que, ¿por qué fuiste tú? Sus palabras resonaron en mi mente, llena de resentimiento. Arruinaste las cosas entre Shannon y yo. Shannon, el primer amor de Brian, no se parecía en nada a mí. Era hermosa, brillante y elegante. Había sido su compañera de clase en la universidad. Cuando Brian se unió por primera vez a la compañía de mi padre, me había gustado de inmediato. Era de piel clara, guapo y talentoso. Mi padre, al enterarse de mi interés, arregló que estuviéramos juntos. Brian, temiendo que salir con Shannon afectara su carrera y su futuro, finalmente eligió casarse conmigo. Durante 30 años, desempeñó el papel del yerno perfecto frente a mi padre, actuando como un esposo devoto que me cuidaba de todas las maneras posibles. Si no me hubiera torturado en mis últimos días, maldiciéndome a mí y a mi padre, nunca habría sabido que siempre había estado enamorado de otra mujer con la que había pasado décadas resintiéndome. Suavemente consoló a Ethan, asegurándole que todo esto terminará pronto. Solo recuerda que mamá siempre te amará. Cuando regresé a casa del hospital,
Brian estaba esperando. ¿Cómo está Emma?, preguntó. Todavía está inconsciente, respondí. El doctor dijo que mientras despierte, no debería haber ningún problema mayor. El alivio cruzó el rostro de Brian, aunque rápidamente lo enmascaró con una mirada de preocupación. Este accidente había ocurrido en una carretera de la ciudad. El auto de Emma había volcado después de chocar con una mediana, pero no había quedado completamente destrozado. Eso significaba que la policía podía inspeccionarlo fácilmente y rastrear la falla de los frenos hasta la manipulación. Y una vez que lo investigaran, descubrirían que fue la propia Emma quien se había comunicado con el mecánico y le había dado instrucciones sobre cómo sabotear los frenos. Con ella incapacitada, el rastro no conduciría de regreso a Brian. En cuanto a por qué Emma manipularía su propio auto. Bueno, eso era una incógnita. Solté un largo suspiro. ¿Crees que alguien estaba tratando de hacerle daño? Brian se tensó de inmediato. ¿Quién quería lastimarla? Ethan le había dicho que había confundido los autos, pero Brian no le creyó. Ya había empezado a sospechar de mí. Me tomé mi tiempo antes de responder. Tal vez una pelea de amantes, reflexioné. Me he estado preguntando si ella ha estado engañando a nuestro hijo. La reacción de Brian fue instantánea. Eso es imposible. Arqueé una ceja. Oh, ¿y cómo lo sabes? Porque confío en el carácter de Emma. No presioné el tema. En cambio, cambié un poco de rumbo. ¿No te dije antes que el bebé no se parece a Ethan? Brian se congeló por una fracción de segundo, pero lo noté. Había vivido con él durante más de 30 años, conocía cada matiz de sus expresiones. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Eso no es inusual, dijo suavemente. A veces los niños solo se parecen a un padre. Dejé escapar un zumbido pensativo. Tenía miedo de hacer falsas acusaciones, así que hice una pequeña investigación y, bueno, encontré algo interesante. Brian se enderezó un poco, su atención completamente en mí. Tú tuviste un primer amor en la universidad, ¿no? Dije lentamente. Escuché que rompieron cuando te uniste a la empresa. Su mandíbula se tensó. Continué, fingiendo no ser consciente de su reacción. ¿Crees que fue porque queríamos que Ethan se casara con Emma? Tal vez, sin saberlo, destrozamos a otro par de amantes. El rostro de Brian se ensombreció. Emma se había unido a la empresa justo después de graduarse. La habían asignado al departamento de Brian, donde rápidamente se interesó en ella. Ese romance había comenzado mucho antes de que Ethan se enamorara de ella. Cuando se quedó embarazada, Ethan fue quien asumió la responsabilidad y yo fui quien presionó para que se casaran. Mirando hacia atrás, lo lamenté profundamente. Pero ahora, al menos, tenía la oportunidad de arreglar las cosas. Sin embargo, Emma tampoco se había mantenido fiel. Todavía andaba a escondidas con otro hombre, su propio primer amor. Por supuesto, yo misma había orquestado esa pequeña reunión. Había organizado que se encontraran por accidente, con la esperanza de tomar algunas fotos incriminatorias. Pero obtuve mucho más de lo que esperaba. Claramente, los dos nunca se habían superado el uno al otro. Hablaron durante horas, completamente absortos en la compañía del otro, reacios a separarse, y luego se registraron juntos en un hotel. Era prácticamente una evidencia envuelta para regalo. Sabía que Brian tampoco había dejado ir realmente a su primer amor. Ella había sido una espina en su corazón durante años, un nombre que nunca pronunciaba pero que nunca podía olvidar. Y ahora tenía que lidiar con el hecho de que Emma le había hecho lo mismo. Sus manos se apretaron en puños. Sus nudillos se pusieron blancos mientras miraba las fotos. Prácticamente las estaba quemando con la mirada. Originalmente, había planeado concertar otra prueba de paternidad, pero entonces ocurrió el accidente. Fingiendo curiosidad, pregunté, ¿crees que hay una conexión entre estas dos cosas? Brian lentamente aflojó los puños, su expresión una vez más suave e ilegible. Sonrió levemente. ¿Crees que su primer amor le hizo esto? ¿Por qué lo haría? Reflexioné por un momento. Realmente no había un motivo claro. Pero, ¿no había confirmado ya la policía que ella había ordenado a alguien que manipulara los frenos? ¿Podría ser que tenía miedo de ser expuesta e intentó suicidarse? Brian descartó de inmediato mi especulación. Si ese fuera el caso, ella podría haberse ido sin nada. ¿Por qué tiraría su vida a la basura? Luego, se giró hacia mí con preocupación, intentando tranquilizarme. Tal vez has estado pensando demasiado las cosas. Últimamente has estado exhausto. No te estreses demasiado. Seguí el juego, asintiendo. Tal vez tienes razón. Ahora que ella está en estas condiciones, insistir en una prueba de paternidad solo me haría parecer desalmada. Olvídalo. Es lamentable, realmente. Tal vez solo estaba pensando demasiado. Brian me ayudó a subir las escaleras.
Como siempre, me sirvió un vaso de agua y me dio mi medicamento con esa expresión tan gentil. Pero sabía que sus sospechas lo estaban consumiendo. Definitivamente se haría la prueba de paternidad él mismo. Antes de que pudieran salir los resultados, Emma se despertó. Perdió el control en la habitación del hospital, rompiendo un espejo y ahuyentando a la enfermera. «Mi cara, mi cara», gritó histérica. El auto se volcó y se incendió, causándole quemaduras parciales en su cuerpo. Fragmentos de vidrio también le cortaron la cara. Ya había instalado una cámara de vigilancia en la habitación del hospital, vinculándola directamente a mi teléfono. A través de las imágenes, vi cómo Emma se derrumbaba por completo. Se agitaba salvajemente, obligando a los médicos y enfermeras a sedarla. Cuando se despertó de nuevo, se encontró con 2 oficiales de policía. La investigación había confirmado que ella misma había organizado la manipulación de los frenos. Cuando diste la primera instrucción, pediste solo debilitar ligeramente los frenos. ¿Por qué luego ordenaste que los desactivaran por completo?, preguntó un oficial. La expresión de Emma se congeló en confusión. ¿Qué segunda vez? Nunca di una segunda orden. No me extraña que el choque fuera tan severo. Los 2 oficiales intercambiaron miradas. Así que admites haber ordenado la manipulación de los frenos en primer lugar. La cara de Emma se retorció en pánico mientras trataba de fingir ignorancia. ¿De qué están hablando? No sé nada. Soy la víctima aquí. Deberían estar investigando quién intentó matarme. Mírame, soy yo el que está herido. Ve a averiguar quién hizo esto. Ethan la sujetó, disculpándose con los oficiales. Ella es emocionalmente inestable. Tal vez sería mejor volver en otro momento. Pero la evidencia era irrefutable. Emma estaba tratando desesperadamente de evadir la responsabilidad. Ya tenemos la prueba. Negarlo no te ayudará, declaró un oficial rotundamente. El otro oficial agregó, lo que debes hacer ahora es identificar a la persona que dio la segunda orden. Diciendo esto, reprodujo una llamada telefónica grabada. El mecánico, temiendo una investigación, había tomado precauciones, había guardado evidencia. La voz había sido alterada, pero Emma la reconoció de inmediato. Fue Brian. Todo su cuerpo se puso rígido como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Dejó de luchar. Este plan había sido inventado por ambos. Si no era ella, entonces la única otra persona que podía ser era Brian. Había estado tan segura de sí misma, convencida de que Brian la necesitaba, pero ahora, enfrentada a la verdad, se dio cuenta de que él mismo había llamado al mecánico. Había plantado una semilla en su mente antes, y ahora había echado raíces. En comparación con quedarse con Brian, ¿no sería mejor alinearse con Ethan? Si tuviera otro hijo con él, podría solidificar su control sobre las acciones de la compañía. La herencia del bebé estaba en sus manos. ¿Por qué debería seguir arriesgándose por Brian? No le tomaría mucho tiempo llegar a una conclusión. Brian siempre había sido cauteloso, incluso con Ethan, el hijo que había criado. No había mostrado piedad. Si podía traicionar a Ethan tan despiadadamente, ¿realmente la protegería a largo plazo? Y luego estaba esa joven hermosa que había sido tan cercana a Brian. No había forma de que Emma no comenzara a sentirse amenazada. Brian fue quien la arruinó, y ahora el destino de Brian no sería mejor. Había estado en silencio, reuniendo cada pieza de evidencia de su corrupción, soborno, malversación de fondos, acoso sexual, incluso casos de violación que involucraban a empleadas. Había enviado todos los altos ejecutivos de la empresa. Una investigación interna ya estaba en marcha. Brian estaba abrumado, luchando por manejar las consecuencias, pero su mayor preocupación no era la empresa, era la prueba de paternidad. En mi vida pasada, su mayor resentimiento hacia mí había sido mi incapacidad para concebir. Esta vez sabía que él mismo iría al centro de pruebas para recuperar el informe, así que me adelanté a él. Como su esposa, tenía todo el derecho a acceder a los resultados. Aprovechando la oportunidad, cambié el informe real por uno falso. Tan pronto como Brian obtuvo los resultados de la prueba de paternidad, hojeó las páginas. La furia en sus ojos podría haber quemado todo el edificio. Sin decir una palabra, se dirigió furioso hacia el hospital. Ya había llamado con anticipación para indicarle a la enfermera y a Ethan que se fueran. Luego, me senté en mi auto, cómodamente, esperando que se desarrollara este espectáculo de destrucción mutua. En el momento en que Brian entró en la habitación del hospital, le arrojó los resultados de la prueba a la cara de Emma. Justo cuando estaba a punto de arremeter contra él, Emma se abalanzó sobre él y le dio una bofetada, rascando salvajemente. «Todo es culpa tuya. Me arruinaste», gritó. Brian la empujó, sin importarle nada más que una pregunta. «¿De quién es este niño?». Su voz era peligrosamente baja.
Susha. Me engañast. El hombre educado y pulido que había fingido ser todos estos años se había ido. Su rostro estaba retorcido de rabia, todo su ser consumido por el impulso de estrangular a la mujer que tenía delante. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó Emma. Brian le empujó el informe en la cara. Míralo. El bebé no es mío. Emma se congeló y, de repente, estalló en carcajadas. Tiene que ser de Ethan. Tiene que ser suyo. Sus ojos brillaron de esperanza. Si el niño era de Ethan, aún podría asegurar su fortuna. Aún podría vivir la vida de una mujer rica. Sigue soñando. Brian sacó otro conjunto de resultados de pruebas, destrozando por completo su ilusión. Me hicieron 2 pruebas. Todo el cuerpo de Emma se puso rígido. ¿Has estado viendo a ese bastardo a mis espaldas? No, rugió Brian. Me estabas engañando todo el maldito tiempo. Emma espetó. Nunca hice nada con él. Solo quiere deshacerse de mí. Falsificaste estos resultados, ¿no? El bebé solo podría pertenecer a Ethan o a ti. No hay una tercera posibilidad. Finalmente, conectando los puntos, el accidente de coche, estaba más segura que nunca. Bien. Planeas reemplazarme con tus pequeñas amantes, pero ahora quieres culparme de esto. Su voz era venenosa. Brian no tenía idea de lo que estaba hablando esta loca mujer. Todo lo que sabía era que el niño no era suyo. Eso significaba que ella le había mentido. Emma perdió todo el control. Lo he perdido todo. ¿Crees que no sé sobre tus mujeres? No tenía nada para empezar y ahora me has arruinado por completo. De repente, se rió maniáticamente y luego escupió. Me violaste. Me amenazaste. Si no fuera por eso, ¿crees que alguna vez estaría contigo? La expresión de Brian se volvió mortal. Eres despiadado. Intentaste matar a tu propio hijo y esposa, gritó. Le contaré todo a la policía. Me aseguraré de que te encierren para siempre. Brian se abalanzó sobre ella. Sus manos se cerraron alrededor de su garganta. Emma vio la intención asesina en sus ojos y rodó fuera de la cama, tratando de escapar. Pero sus piernas estaban heridas, no podía moverse lo suficientemente rápido. En segundos, Brian la agarró de nuevo. Te mater pura Gruno. Emma luchó ferozmente. Tienes a todas estas mujeres, pero ninguna de ellas te dio un hijo, jadeó. Porque el problema no es conmigo. Eres tú. Eres tú el que no puede tener hijos. Las palabras golpearon a Brian como un cuchillo en el pecho. Lo sabía. Lo sabía. Emma estaba cavando su propia tumba. Efectivamente, a través de las imágenes de vigilancia, la vi detenerse lentamente. Brian de repente volvió a la realidad. El pánico inundó su rostro mientras se tambaleaba hacia atrás unos pasos. Sus manos temblaban mientras extendía la mano vacilante, comprobando si Emma todavía respiraba. Una enfermera fuera de la habitación gritó: «¡Asesinato! Alguien ha sido asesinado». Brian salió corriendo. Observé fríamente cómo el acto final de esta obra llegaba a su fin. Un caso de asesinato desencadenó de inmediato una investigación policial completa y Brian se convirtió en un fugitivo buscado. Las mujeres que habían sufrido bajo su mando, víctimas de su acoso, abuso y explotación, finalmente dieron un paso al frente. Sus fechorías pasadas en el trabajo, los sobornos, la corrupción, todo quedó expuesto. La empresa no perdió el tiempo en despojarlo de su posición. Se convirtió en un hombre deshonrado, perseguido y despreciado por todos. Una familia que alguna vez fue perfecta, destrozada en un instante. La alta gerencia de la compañía me invitó de regreso para ayudar a limpiar el desorden. Mientras caminaba por la oficina, sentí el peso de sus miradas. Algunos me pisotearon, otros chismearon a mis espaldas. Así que Brian fue ese tipo de hombre todo el tiempo, y Emma, su amante, la obligó a casarse con su propio hijo y tener su hijo. Ethan y su madre debían sentirse humillados más allá de las palabras. Ethan estaba furioso, su orgullo herido. Le di una palmadita en el hombro y le dije firmemente: «No hicimos nada malo, así que, ¿por qué deberíamos bajar la cabeza?» Mantén la cabeza en alto. Ethan todavía estaba abatido, necesitando tiempo para sanar. Además de manejar los asuntos de la compañía, también comencé a procesar la adopción legal del bebé. No me gustaba y ciertamente no tenía intención de quedármelo. La mayor bondad que podía ofrecer era encontrarle una buena familia que lo acogiera. Ya no pasaba mis días encerrado en casa. En lugar de eso, me concentré en hacer ejercicio, reconstruir mi vida social y por primera vez en años me di cuenta de lo maravilloso que todavía era el mundo exterior. Una noche, después de terminar mi trote, iba de camino a casa cuando sentí que alguien me seguía. Reduje la velocidad deliberadamente,
esperando a que me alcanzaran. Justo cuando me acercaba a mi casa, la persona detrás de mí bloqueó mi camino. Era Brian. Sue, por el bien de nuestros años juntos como marido y mujer, por favor, ayúdame. Nunca esperé que todavía tuviera la audacia de venir a mí en busca de ayuda. ¿Y cómo quieres exactamente que te ayude? Pregunté con voz fría. Sue, tienes conexiones. Sácame del país. Tailandia, Canadá, Australia, cualquier lugar. Lo miré fijamente. Brian ya no era el hombre exitoso y digno que una vez fue. Parecía un vagabundo descuidado y desesperado. ¿Qué te hace pensar que te ayudaría? Sue, te amo, suplicó. Fue Emma quien me sedujo. Cometí un terrible error, pero ¿no hemos estado siempre enamorados? Solo fui momentáneamente tonto. Qué completamente ridículo. ¿Realmente pensó que seguiría cayendo en sus mentiras, tal como lo había hecho en mi juventud? ¿Creyendo cada palabra que decía, amándolo sin condiciones? ¿Dónde estaba ese supuesto amor cuando intentabas deshacerte de mí? Dije con frialdad. Brian se congeló momentáneamente, sin palabras. Entonces, como si algo se rompiera en su mente, su expresión se retorció de furia. Sabía que estabas detrás de todo esto. Tú me hiciste esto. Un destello plateado brilló en la tenue luz. Sacó un cuchillo y se abalanzó sobre mí. Me tambaleé hacia atrás, calculando cuánto tiempo más tardaría en llegar la policía. La hoja estaba a solo unos centímetros de distancia cuando, de repente, Ethan apareció de la nada, agarrando el cuchillo y empujando a Brian al suelo. «Papá, ¿cómo te volviste así?», rugió. «¿Por qué le haces esto a mamá?». ¿A mí? Las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente explotaron. Brian seguía hirviendo. Me señaló. «¿Por qué me preguntas?». «Pregúntale a ella». Su voz estaba cruda de resentimiento. «Tú arruinaste todo. Me separaste de Sean. Usaste el poder de tu padre para obligarme a casarme contigo». Sus ojos ardían con años de odio. Nunca me respetaste. Me trataste como a una sirvienta en tu casa. Me hiciste firmar ese maldito acuerdo prenupcial. Si alguna vez te engañaba, me iría sin nada. Ni un solo centavo. Trabajé como un esclavo en la compañía de tu padre durante décadas y nunca vi un solo dólar. Su voz se volvió más histérica. Mis padres fueron humillados por tu familia. Yo era su único hijo y, aún así, ni siquiera pudiste darme un heredero. Te aseguraste de que la familia Young no tuviera un sucesor. ¿Crees que no debería odiarte por eso? Desvergonzado. Completamente delirante. Sin mi padre, ¿habrías logrado algo? Mi Burl. Si no hubiéramos firmado ese acuerdo prenupcial, ¿de verdad crees que mi padre y yo habríamos vivido para ver este día? Si me odiabas tanto, podrías haberte divorciado de mí. ¿Por qué quedarte? La verdad era simple, siempre había sido codicioso. Había perseguido estatus y poder, pero cuando las cosas se vinieron abajo, me echó toda la culpa a mí, negándose a asumir la responsabilidad de su propio fracaso. No tenía sentido discutir con un hombre como él. Cuando la escena frente a mí se desvaneció en el pasado, mi vida dio un nuevo giro. Después de finalizar la adopción, Ethan decidió irse del país para estudiar más y aclarar su mente. Yo estuve de acuerdo. La enorme villa, una vez llena de tanta gente, ahora se sentía insoportablemente vacía. Así que la vendí. Alquilé una pequeña casa de campo en el campo. Pasaba mis días cuidando un jardín, cultivando verduras y cuidando flores. Hice nuevos amigos, me uní a bailes comunitarios y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Durante un chequeo de salud de rutina, el doctor se sorprendió. Mi cuerpo había mejorado significativamente. Mientras la música en la plaza se desvanecía en el aire de la tarde, supe que finalmente había recuperado mi vida. Me sequé el sudor de la frente y escuché cómo las mujeres a mi alrededor charlaban sobre los regalos del Día de la Madre que sus hijos les habían enviado. Sue, ¿qué hay de tu hijo? ¿Ethan no te envió nada? Había estado viviendo aquí durante un año y nunca habían conocido a Ethan, ya que todavía estaba en el extranjero. Envió su regalo hace mucho tiempo, respondí con una sonrisa. Durante el último año, Ethan y yo nos habíamos mantenido en contacto a través de videollamadas. Cuando se fue por primera vez, había estado de mal humor, todavía luchando con todo lo que había sucedido. Pero, a medida que pasaba el tiempo, pude ver el cambio en él. Lenta pero seguramente, estaba avanzando. Mientras me dirigía a casa, el suave resplandor de una farola iluminaba el camino por delante. Bajo la tenue luz, bajo el alero de mi casa, una figura familiar esperaba. La calidez llenó mi corazón. Ethan corrió a saludarme. Me acerqué y toqué suavemente su rostro besado por el sol, sintiendo la aspereza de su piel por la exposición al sol. «Vamos a casa», dije. Y juntos caminamos adentro.